Entonces sí llega a pasar que la gente se deslinda de sus responsabilidades y el niño puede quedar abandonado o si a final de cuentas siempre sí va a haber alguien que responda a los derechos de algún niño. Hola amigos y amigas, somos Adriana Quiroz e Ivonne Castro y te invitamos a escuchar Mujeres de Ley, un espacio creado para ti donde podrás conocer temas legales de interés común que se pudieran presentar en cualquier etapa de tu vida. Y que sin ser abogada, abogado o experto en el tema, puedas entender y conocer. Además, cada mes tendremos un invitado o invitada especializado en algún tema para compartirnos toda su experiencia. Hoy presentamos Los niños y sus derechos. Hola amigos y amigas de Mujeres de Ley, estamos muy contentos de tener el día de hoy a una invitada, Minerva Siller, que nos va a estar platicando de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos a un episodio más. Adriana. Gracias Ivonne, gracias Minerva por estar aquí. Minerva es doctora en Derecho, ella es licenciada en Derecho, es abogada, tiene su maestría en Derecho Familiar y un doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Ha estado en el Sistema de Protección de Niños y Niñas y además pertenece a la red, o en algún momento estuvo en la red de Amigos de la Infancia, la Red Nacional de Amigos de la Infancia. Entonces, pues de alguna manera conoce mucho estos temas de los niños y creo que hoy podemos aprender mucho de ella. Nos va a explicar algunas cosas que son básicas y que todos tenemos que tener en cuenta. Gracias, Minerva, bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí. Excelente. Minerva, pues aprovechando tu experiencia, todo tu conocimiento, la verdad es que los temas que hemos estado cubriendo se presta y pues decidimos que era súper importante tener a alguien con tu perfil y con tu experiencia aquí con nosotros. Explícanos, ¿cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sobre qué leyes se respaldan? Sí, claro. Bueno, el documento más importante que existe en el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes es la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención es una de las más importantes a nivel mundial porque es la que mayor ratificaciones tiene. ¿Qué quiere decir ratificaciones? Que es la que mayor países la han firmado y se han comprometido a cumplirla. Ok. De hecho, solamente 2 países no la han firmado, que es Estados Unidos, que tiene por tener un tema de pena de muerte con menores de edad, entonces se contrapone, y Somalia por cuestiones políticas, pero fuera de eso todos los países se han unido por la importancia que tienen las niñas y los niños y los adolescentes. Esta convención nos da todo el marco principal de estos derechos y a nivel nacional tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a su vez los estados tienen sus propias leyes. ¿Qué quiere decir ley general? Que es que te marca el estándar o los derechos básicos que no pueden ser negociables. ¿Qué quiere decir? Que si un estado saca su ley y dice yo no quiero establecer este derecho, no lo puede hacer. Okay. Puede agregar y dar otros derechos, pero ampliar, no puede. Los puede ampliar, pero no puede de ninguna manera quitar algún derecho, ¿no? Entonces, dentro de los derechos que podemos ver, pues es el derecho a la identidad, que es el derecho al nombre, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, viéndolo como en un tema más profundo, en el tema de niños, por ejemplo, que son adoptados, les da el derecho de investigar cuál es su origen, cuál es su identidad más allá del nombre, ¿no? ¿Quiénes son sus papás o biológicos? ¿De dónde vienen? Ajá. ¿De dónde vienen? Oye, Minerva, pero yo tengo entendido que hay papás que a veces son así como que muy celosos no celosos, en el afán de querer proteger a los hijos que llegan a adoptar. Ellos pudieran decir, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que mi hijo se entere de dónde viene porque es para su protección. Ahí, ¿qué pasa? ¿Ahí el niño tiene prioridad? Sí, bueno, es que con esta ley que México se actualizó después de muchos años, porque nuestra ley general es del 2014, tardó más de 15 años en adaptarla bien. Ajá. Entonces, lo que te dice ahí, y lo vamos a ver un poco más adelante, que estos derechos no son negociables y no están ligados a la familia. Okay. En la concepción anterior se creía que los papás
podían decidir en todo Sobre lo que el menor. tenía, Ajá. sobre ellos, pero ahora no, ahora estos derechos son independientemente de si los padres están de acuerdo o no, entonces entran temas muy debatibles, por ejemplo esto, obviamente no se trata de que el niño llega y dice, quiero saber mi identidad y se le da. Hay una Procuraduría de la Defensa, hay una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene un equipo multidisciplinario que se va a encargar de estudiar la situación y de evaluar si eso en ese momento es benéfico para ella o él, o en su caso si por la etapa del desarrollo a lo mejor tiene que esperar un poco a que madure, pero en definitiva en cierto momento sí se le tiene que dar esa información o prepararlo psicológicamente. Por para eso son tenerla. derechos de los niños, o sea, es decir, son derechos que a los papás estén o no, o sea, podamos estar o no de acuerdo, a final de cuentas es un derecho totalmente del niño, ¿verdad? No importa su edad, vaya. Pero entonces, ¿cuáles serían los derechos más importantes o los derechos que están respaldados? O sea, es decir, tenemos el derecho a la identidad. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una familia, el derecho a una vida libre sin violencia, el derecho a los migrantes también, a la protección del sistema de justicia especial para adolescentes en conflictos con la ley, el derecho a una parentalidad positiva, entre otros. Ajá, o sea, esos son, porque ahí vemos que son muchos derechos que Sí. entonces, que ahí es, por ejemplo, cuando llega a chocar ese derecho del niño con el adulto, es lo que conocemos como el interés superior del niño, ¿verdad? Sí, entonces, exactamente. pero explícanoslo así como para que pueda entender cualquier persona a qué nos referimos cuando hablamos del interés superior del menor. Sí, el interés superior del niño lo que significa es que de todas las personas que estamos en esta tierra, el que va a llevar prioridad va a ser el niño. Y en ese sentido siempre se va a velar por su mayor interés. Es decir, que si en algún momento se contrapone un derecho del papá, de la mamá, de alguna persona, algún acto de autoridad, o siempre se tiene que revisar el interés superior del niño. Y en ese sentido, las leyes, las políticas públicas, los procesos judiciales tienen que siempre tomar en cuenta a las niñas y a los niños y adaptarse a esto, ¿no? ¿Tienes algún caso así como para ejemplificar de, a ver, alguna situación donde se estaba dando precisamente eso y dices, a ver, pasa esto con el papá o la mamá o alguna otra persona y aquí con el niño y, o sea, como para poder ejemplificar? Sí, por ejemplo, en un juicio que había de patria potestad, de pérdida de la patria potestad, donde el papá perdió los derechos y entonces por lo general la regla es que existe una restricción de visitas, ¿no? Porque ya se perdió esa liga del papá con los hijos. Y entonces lo que se vio más adelante es que los niños querían convivir con el papá independientemente de las causas que generaron esta pérdida. Y entonces se fueron a juicio y en juicio se determinó que correspondía conforme al interés superior y que era mucho más benéfico preservar la familia biológica y la convivencia de los niños independientemente de que él hubiera perdido los derechos. Y entonces se concedió la convivencia porque incluso en este caso ya tenían una familia adoptiva. O sea, era un caso un poco más complicado, pero entonces se aseguró que a pesar de, o sea, de que ellos continuaran con una familia adoptiva, pudieran seguir conviviendo con el papá. Bueno, perdón, me refiero a familia adoptiva donde la mamá, o sea, donde hay un matrimonio y entonces el nuevo esposo adopta a los hijos. Entiendo. Pero ahí prevaleció el interés superior del niño, ¿verdad? de seguir continuando con la convivencia de los padres. Oye, y yo te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, bueno, al día de hoy todavía no me animo por un hijo, pero sí tengo sobrinos y pues tengo conocidos que tienen sus hijos y demás. Oye, es clásica la amenaza del niño cuando se siente agobiado. Es que te voy a reportar con las autoridades. Sí pasa, sí te ha tocado, o bueno, no que te toque a ti, pero te has enterado de casos donde, digo, te mando en cuenta el interés superior del niño, que diga,
me están regañando en mi casa, vengan por mí, ¿no? Sí ha pasado no de niños tan pequeños, sino sobre todo en la parte del adolescente. Eso es muy común en los adolescentes. O sea, sí, no es leyenda urbana. No se da. Sí se da, pero definitivamente en la Procuraduría de la Defensa, en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es que antes se llamaba así, existe un protocolo de atención y se detectan con facilidad estos casos. Entonces ahí pues lo que se hace es hacer una concientización con los niños y con los papás para tener una mejor relación, pero sobre todo también con las responsabilidades del niño. Por ejemplo, tiene que ver muchas veces con que no quieren asistir a la escuela, quieren salir, el tema de alcohol y todo eso. ¡Qué y entonces eso se detecta fácilmente, sí. Pero entonces no deben de tener miedo. Digo, lo más que puede pasar pues es que lleguen a una cita, ¿no? Claro. Y entonces ahí sirve porque también el adolescente se da cuenta pues que no va a llegar más allá de eso, ¿no? Y entonces pierde el poder, porque luego a veces hay papás que sí tienen miedo y entonces el niño se empodera, por decir. Se empodera y pierde. Entonces al contrario, ¿no? En ese tipo de instituciones se refuerza a los papás en ejercer su parentalidad de una manera positiva, pero con firmeza y amor. Y pues eso termina ahí, ¿no? O sea, oye, qué padre, mira, no sabía. Y en parte es porque también como se ha hecho mucha conciencia sobre los derechos que tienen los niños, o sea, los niños ya saben a qué tienen derecho, ¿verdad? Antes pues a lo mejor nadie sabía, pero ahorita sí ya te dicen, entonces, es que tengo derecho a esto. Sí. Entonces saben que hay alguien que los puede proteger de que sus derechos no sean vulnerados, ¿verdad? Wow. Sí. Eso es bueno. Pórtate bien, Ivonne, de tía. Sí, me va a portar bien, mamá. Una tía consentidora. Sí. Ya sé. Y bueno, miren, también platícanos un poquito cuál es el rol del Estado, ¿verdad? O sea, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los papás o el rol de las autoridades en esta protección. Sí, conforme a esta ley, como platicábamos ahorita, lo que nos corresponde a todos desde el nivel personal, familiar, escuela, comunidad, Estado, es proteger y garantizar estos derechos. Entonces es una facultad y obligación que tenemos todos y que compartimos. Sin embargo, pues el Estado es el encargado de vigilar que esos derechos se cumplan y se garanticen. Una de las ventajas de esta ley, a diferencia de la ley anterior, que sí teníamos ley de los derechos de los niños y adolescentes, pero no era general, era que tenían los derechos, pero no te decía quién te los iba a garantizar. Si a mí me violaban, por ejemplo, el derecho a la educación, e iba a la secretaría y la Secretaría de Educación decía, no puedes entrar a la escuela por X razón, por ejemplo, el más común es que no tienes acta de nacimiento, como un requisito, entonces ahí te perdías, ¿no? Ya ahí quedaba el tema, ¿no? Y entonces ahora, con esta ley, pues se crearon las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y entonces ellas se encargan que cualquier conflicto que tengas con el derecho, sea de salud, sea de educación, sea de identidad, ellos tienen que encontrar la manera o encontrar cuál es la autoridad que te va a garantizar ese derecho, porque hay temas muy fáciles, pero luego entran como temas un poco más complicados que todo el mundo puede decir, pues a mí no me toca, a mí tampoco, y entonces ellos se tienen que encargar de resolver la situación de tal manera que ese derecho sea garantizado. Oye, Minerva, si me dejas hacer una pausa, fíjate que no estás tú para saberlo ni yo para contarles, pero los que nos han seguido a través de nuestros episodios, yo creo que ya se dieron cuenta que Adriana loves Netflix. Hay una serie en Netflix que ¿te acuerdas? Hace tiempo la discutimos y la platicamos, que precisamente era de un niño, pero digo, este era un caso en Estados Unidos, ¿no? Pero ahorita lo que mencionaste me llamó la atención. Era un niño que, oye, pues nadie es responsable y no le toca a mi departamento, no le toca al departamento del otro, pero no es mi turno, pero no era mi llamada y yo no le di seguimiento. Total que el niño era severamente abusado y el niño termina muerto. ¿Te acuerdas de esa serie? No. Bueno, no importa. El punto es que entonces sí llega a pasar que la gente se deslinda de sus responsabilidades y el niño puede quedar abandonado o si a final de cuentas siempre sí va a haber alguien que responda a los derechos de algún niño.
Sí, no, la Procuraduría es la encargada de vigilar y sobre todo en los casos de violencia, en todos los derechos, pero principalmente en los casos de violencia. Ellos hacen una denuncia de violación de derechos o de vulneración de derechos y ellos tienen un semáforo, por así decirlo, dependiendo de la información que obtengan, pues califican entre urgente y es inmediato o amarillo o un poquito esperan, ¿no? Okay. Y tienen un equipo multidisciplinario que va un psicólogo, trabajador social, un médico a evaluar cuál es la situación. Eso, y también además los municipios tienen las defensorías municipales que también entran en este rol de revisar los casos de las niñas y los niños. Okay. Pero por ejemplo, en lo que me refería ahorita, de por ejemplo, el tema del rol de no encontrar quién es, por ejemplo, en este caso que comentaba del derecho a la educación, de no me dejan ingresarlo porque no tengo un acta, entonces pues la educación puede decir, bueno, pues eso le tocaría al registro civil y luego el registro civil viene, pero es que no te falta el requisito tal, entonces le toca a esta autoridad y entonces ahí te la puedes pasar en autoridades y no definir cuál es la que te va a resolver ingresar a la escuela. Entonces la Procuraduría lo que se encarga es de darle, hacer una coordinación entre todas esas autoridades que termine tanto, porque ahí serían dos derechos violados, la identidad, pero que también el ingreso a la escuela, claro, y que haya un convenio también de que esta parte no detenga este derecho. O sea, donde se le va a dar trámite, pero por lo pronto vaya a que siga corriendo el... entonces hace ese tipo de gestiones, ¿no? Y de coordinación, sobre todo. Digamos que se asume como un representante del menor, por decir. O sea, digo, hay niños... Cuando son adolescentes, pues a lo mejor ya pueden ellos decir, oye, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, o incluso platicarte las situaciones, pero a veces hay unos chiquititos que dices, oye, no porque no puedan expresar o no porque no puedan como hacerse entender, están desamparados, ¿verdad? O sea... Qué importante, porque a veces no... Bueno, yo desconocía todo este tema... Y qué relevante es. Por ejemplo, pasa cuando hay niños abandonados, o sea, que a veces vemos en las noticias de, oye, un niñito de 2 años caminando a altas horas en la noche, en el centro, sin papás o sin adultos que lo acompañen, bueno, ¿quién es? Y el niño, pues a lo mejor se sabe su nombre, no se sabe los apellidos a veces, por eso también a veces es bien importante que los niños sepan los teléfonos de los papás, su nombre completo, dónde viven, digo, no para que se lo den a todo el mundo, pero sí que sepan, o sea, cómo poder pedir ayuda, ¿verdad? Y hay a veces chiquitos que los encuentran así, y cómo dar con quién es el responsable de ese niño. Entonces, en ese momento, por mientras, lo acoge la Procuraduría como un representante del menor, ¿verdad? Sí. Entonces, pregunta, ¿y cuando lo acogen a dónde lo llevan? Bueno. Hay un centro aquí que es el Centro Capullos. Capullos. Y también las defensorías, algunas tienen, dependiendo si es un espacio nada más de 1 hora o de 2, dependiendo, o si ya es una situación más grave, dependiendo, se evalúa la situación, pero sí hay centros del Estado. Minerva, discúlpame por la pregunta que voy a hacer, pero pues bueno, de eso se trata, ¿no? De que aprendemos y despejemos dudas. Claro. ¿Capullos es solamente en Nuevo León? ¿Es del DIF o es a nivel nacional? No, es nada más de Nuevo León, es un centro de internamiento que depende del DIF y que está ligada a sus acciones a la Procuraduría de Protección del Estado. Es del Estado, pero por ejemplo, si el caso lo atiende el municipio, que son las defensorías municipales, muchas veces tienen espacios adaptados para que puedan estar los niños en lo que se resuelve cuál es la situación, porque como puede ser de que temporal, ¿verdad? sí, Claro. o sea, porque puede ser que solo se perdió, no sé, el día de la independencia un ratito en lo que en la gente, ¿no? Y entonces es cuestión de horas en lo que la policía también apoya mucho en este tipo de casos, hacer las gestiones y ya lo encuentran. Digo, como quiera se tiene que asegurar que la situación esté bien con los papás y con la vivencia del niño, pero ya si son casos más graves, que meritan una intervención de a lo mejor internamiento por meses, sí se van a Capullos, pero la que decide es la Procuraduría de Protección, o sea, el centro es el que se encarga de dar el cuidado. De que estén ahí, la comida, todo lo del día a día, pero las decisiones son de la Procuraduría. Entonces, sí, entonces, ¿qué autoridades son las que podemos tener, o sea, que protegen a los niños? Hablas de la Procuraduría,
Sí, es la nos que se repitas el encarga nombre. de revisar que se estén cumpliendo y de garantizar, ¿no? Es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pero en general todas las autoridades tienen un rol. Por ejemplo, Secretaría de Educación pues se encarga de garantizar el derecho a educación, salud, pues el derecho a la salud, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia se encarga de proteger esta parte del derecho a la vida sin violencia, en conjunto con la Secretaría de Prevención o dependiendo de los programas que haya, ¿no? Por ejemplo, el tema de educación sexual y reproductiva pues también le corresponde en cierta parte al Instituto de la Juventud, y combinado y compartido con Secretaría de Salud. Entonces, en general, todas las autoridades tienen que ver con derechos de niñas y niños, incluso la de administración, con esta parte de repartir los recursos que se van a utilizar para garantizar estos derechos. Mine, ¿y qué pasa, por ejemplo, si un doctor, que a veces sucede que llega un niño que lo van a atender y se da cuenta que tiene moretoncitos o que está, digamos que ha sido violentado, ¿verdad? O incluso los maestros también de repente ven alguna conducta ahí que detectan en los niños, ¿cómo saber cómo poder reportar? O incluso el vecino que de repente, oye, ves los papás que están maltratando a sus hijos, ¿con quién podemos reportar? ¿De qué manera, para hacer ese proceso, ¿no?, de denuncia? Tanto la Procuraduría como las Defensorías siempre tienen un número, o sea, puedes hablar al municipio y preguntar por la Defensoría Municipal, y en el caso del Estado tienen la línea 075, donde puedes hacer el reporte, dar la información general, si es bien importante eso, y los reportes son anónimos, no tienes que dar tu nombre, no tienes que dar tus datos, lo puedes dar si quieres, pero los reportes son anónimos, no es necesario. Y ellos atienden la situación, y pues de verdad que sí se pide que en caso de duda, o sea, si tienen duda entre si reportar o no un caso, pues siempre va a ser mejor reportar. Pues sí. Minerva, qué importante información nos has dejado el día de hoy. No sé tú, Adriana, pero yo a partir de hoy decido que mi tiempo libre ya no puede ser desperdiciado, me voy a meter en un programa de voluntariado. Van a ver. Bueno, Minerva, ¿algo que agregar? Pues sobre todo tomar nota, ¿no?, de esta parte de lo importante que es el reporte. Eso muchas veces cambia vidas, y siempre es mejor, como les decía hace ratito, pues equivocarse en hacer el reporte y no pasaba nada, a no reportarlo y pasaba mucho, ¿no? Entonces, pues muy cierto. Sí. Muy cierto. Amigos, amigas de Mujeres de Ley, les agradecemos muchísimo nos hayan acompañado en un episodio más. Estamos muy, muy, muy contentas de tener estos logros con ustedes, y gracias a ustedes, sobre todo gracias por todos sus comentarios. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales. Adriana. Muchas gracias, Minerva. Fue un gusto tener otra mujer de ley con nosotros, Minerva Siller, especialista en derecho familiar. Fue un gusto, aprendimos, nos damos cuenta de la importancia de proteger a nuestros niños y niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí. Claro. Gracias. No se pierdan nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.